La lluvia caía sin piedad sobre la Ciudad de México aquella mañana de octubre. Diego Hernández corría desesperadamente por las encharcadas calles de Polanco, con su único traje bueno empapado y el corazón latiendo a 1000 por hora. Sus zapatos, comprados en el mercado de segunda mano de La Lagunilla, chapoteaban en los charcos mientras consultaba una y otra vez la dirección en su celular agrietado. El edificio de Vega Soluciones Verdes se alzaba imponente frente a él, un gigante de cristal y acero que parecía burlarse de su aspecto desaliñado. Diego se detuvo un momento bajo el toldo de una cafetería cercana, intentando recuperar el aliento. Sus manos temblaban mientras sacaba del morral de tela un currículum vitae cuidadosamente doblado, protegido en una carpeta de plástico transparente. «¿Qué más puede salir mal?», murmuró para sí mismo, justo antes de que un auto deportivo pasara a toda velocidad por un charco cercano, salpicándolo de pies a cabeza con agua lodosa. La respuesta del universo fue clara. Todo podía empeorar. En la recepción del edificio, la mirada de desdén de la recepcionista al verlo entrar fue como una bofetada. Diego, sin embargo, mantuvo la frente en alto, tal como le había enseñado su madre. «La dignidad, mijito, no está en la ropa que llevas, sino en cómo te portas», recordó sus palabras mientras se identificaba. «Tengo una entrevista programada con Recursos Humanos», explicó, intentando que su voz no delatara su nerviosismo. «Me llamo Diego Hernández». La recepcionista arqueó una ceja perfectamente delineada mientras verificaba en su computadora. «Señor Hernández, su entrevista era hace 20 minutos», respondió con un tono que mezclaba irritación y satisfacción. Sin embargo, consultó algo en su pantalla y su expresión cambió ligeramente. Parece que la señora Vega insistió en que se le permitiera el acceso cuando llegara. Piso 25. Diego sintió que el corazón le daba un vuelco. La señora Vega, la CEO, don Ernesto, su antiguo vecino que ahora trabajaba como portero en el edificio, le había conseguido esta oportunidad, pero jamás mencionó que la mismísima directora ejecutiva estaría involucrada. El ascensor de cristal se elevó suavemente, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que en otro momento habría resultado espectacular. Pero Diego solo podía ver su propio reflejo, un joven de 23 años, empapado, manchado de barro, con el cabello negro revuelto y los ojos marrones, llenos de determinación desesperada. Cuando las puertas se abrieron en el piso 25, una asistente ejecutiva lo recibió con una expresión que mezclaba sorpresa y horror. «¿Diego Hernández?», preguntó como si esperara que negara ser esa persona que goteaba agua sobre el inmaculado piso de mármol. «Sí, soy yo», respondió, intentando mantener la compostura. «Lamento muchísimo el retraso y mi apariencia. Hubo un accidente en el metro y...» «Sígame», lo interrumpió la asistente, girando sobre sus tacones con un movimiento preciso. «La señora Vega lo está esperando». Mientras avanzaban por el pasillo, Diego notó que los empleados lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Algunos susurraban entre sí, otros simplemente desviaban la mirada. El mundo corporativo, con sus trajes caros y sus zapatos brillantes, parecía un universo paralelo al suyo, un lugar donde él era un intruso embarrado de lodo. La asistente se detuvo frente a una puerta de cristal esmerilado y tocó suavemente antes de abrirla. «Señora Vega, el señor Hernández está aquí». Y fue entonces cuando la vio. Isabela Vega del Valle estaba de pie junto a un ventanal que enmarcaba la ciudad lluviosa, su silueta recortada contra el cielo gris. Se giró lentamente, y por un instante, un brevísimo momento, Diego creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos oscuros. Isabela Vega del Valle se quedó inmóvil por un momento, sus ojos fijos en el joven empapado que tenía delante. Por un instante, el tiempo pareció retroceder 15 años, hasta aquel verano en Tepoztlán. El mismo cabello negro rebelde, los mismos ojos determinados. Era él, sin duda,
el mejor amigo de su hermano Miguel durante aquellas vacaciones que ahora parecían pertenecer a otra vida. «Pueden retirarse», ordenó a su asistente y al personal de recursos humanos que esperaba en la sala. Su voz, acostumbrada a dar órdenes que nadie cuestionaba, no tembló. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió casi tangible. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra los ventanales y el zumbido distante del aire acondicionado. Diego Hernández pronunció cada sílaba como si estuviera probando su sabor. «Han pasado muchos años». Diego parpadeó, sorprendido. No esperaba que ella lo recordara. «Señora Vega, yo no pensé que usted, que recordaría al chico que casi incendió la cocina de la casa de campo, intentando hacer quesadillas a medianoche». Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. «Miguel y tú casi me provocaron un infarto ese día». El recuerdo flotó entre ellos como una pompa de jabón, frágil y brillante. Diego recordaba perfectamente esa noche, el olor a queso quemado, las risas ahogadas, Isabela en pijama regañándolos mientras intentaba contener su propia risa. «Éramos unos chamacos sin remedio», admitió Diego, permitiéndose una pequeña sonrisa. «¿Cómo está Miguel?». La expresión de Isabela se endureció ligeramente. «En Londres. Hace años que decidió que la empresa familiar no era lo suyo». Hizo un gesto elegante con la mano, como apartando el tema. «Pero no estamos aquí para hablar del pasado, ¿verdad? Cuéntame, ¿por qué Vega Soluciones Verdes?». Diego se irguió, consciente de que el barro en su ropa seguía goteando sobre la alfombra carísima. «Porque creo en lo que hacen», respondió con sinceridad. «He seguido los proyectos de energía solar que han implementado en comunidades rurales. El programa de reciclaje en escuelas públicas, la iniciativa de jardines urbanos». Hizo una pausa reuniendo valor. «No solo están haciendo negocio, están cambiando vidas». Isabela lo observó con intensidad, buscando cualquier señal de adulación calculada. No encontró ninguna. «¿Y el puesto de auxiliar administrativo? Con tu historial académico...». «Quiero empezar desde abajo», la interrumpió Diego, sorprendiéndose a sí mismo con su audacia. «Conocer cada aspecto de la empresa, aprender, crecer. No busco atajos, señora Vega». Ella se acercó a su escritorio y tomó el currículum que Diego había entregado. Lo hojeó con calma estudiada. «Primer lugar de tu generación en la UNAM. Prácticas profesionales en 3 ONGs ambientales. Cartas de recomendación impecables». Levantó la vista. «¿Por qué no estás en una multinacional ganando el triple?». «Porque el dinero no lo es todo», respondió Diego. Y por primera vez desde que entró en la oficina, su voz no tembló. «Porque quiero ser parte de algo que importe». Isabela dejó el currículum sobre el escritorio y se acercó a la ventana. La lluvia había amainado y un rayo de sol atravesaba las nubes, haciendo brillar las gotas de agua en los cristales. «Don Ernesto me habló de ti», dijo finalmente. «Dijo que eres el hijo que siempre quiso tener». Se giró para mirarlo. «¿Sabes? Él nunca me ha recomendado a nadie. En 20 años». Diego sintió que el corazón le daba un vuelco. Don Ernesto, el anciano portero que siempre tenía una palabra amable y un consejo sabio, que lo había ayudado con las tareas cuando su madre trabajaba turnos dobles, que le había prestado libros y alimentado sus sueños. «Es un gran hombre», fue todo lo que pudo decir. «Lo es», concordó Isabela, «y no suele equivocarse con las personas». Caminó hacia su escritorio y presionó el intercomunicador. «Patricia, prepara el contrato para el señor Hernández. Empezará el lunes». Diego contuvo la respiración, seguro de haber escuchado mal. «El puesto es mío». Isabela lo miró con una expresión indescifrable. «Considéralo un experimento, Diego. Veamos si el chico de las quesadillas quemadas puede ayudarnos a cambiar el mundo». El primer día de Diego en Vega. Soluciones Verdes comenzó con miradas curiosas y murmullos apenas disimulados.
Esta vez llegó temprano y perfectamente vestido, aunque su traje, comprado en una tienda departamental de descuento, contrastaba notablemente con los conjuntos de diseñador de sus compañeros. Patricia González, la asistente ejecutiva que lo había recibido el día de la entrevista, fue asignada como su mentora. Era una mujer de unos 40 años, con un aire maternal que contradecía su apariencia severa. La señora Vega raramente toma decisiones impulsivas, comentó mientras le mostraba su escritorio. Así que debe haber visto algo especial en ti. No lo desperdicies. El escritorio de Diego estaba ubicado estratégicamente. Desde allí podía ver la oficina de Isabela a través de las paredes de cristal. La observó durante esa primera mañana, admirando la forma en que manejaba las reuniones, cómo su presencia comandaba respeto sin necesidad de levantar la voz. Aquí tienes tu primera tarea. Patricia depositó una pila de carpetas sobre su escritorio. Necesitamos digitalizar todos estos expedientes de proyectos comunitarios. Es importante mantener un registro detallado de cada iniciativa social. Diego asintió, agradecido por tener algo concreto que hacer. Mientras escaneaba los documentos, se encontró absorto en las historias que contenían. Proyectos de paneles solares en escuelas rurales, programas de capacitación para mujeres en tecnología verde, iniciativas de agricultura urbana en zonas marginadas. Veo que te interesa el contenido. La voz de Isabela lo sobresaltó. Estaba de pie junto a su escritorio, observándolo con curiosidad. «Es fascinante», respondió Diego con entusiasmo. De hecho, noté que varios de estos proyectos podrían conectarse entre sí. Por ejemplo, el programa de capacitación en Iztapalapa podría beneficiarse de... Se detuvo, consciente de que quizás estaba sobrepasando sus límites, pero Isabela hizo un gesto para que continuara. El programa de capacitación podría vincularse con el proyecto de jardines urbanos, continuó. Las mujeres que aprenden sobre tecnología verde podrían aplicar sus conocimientos directamente en sus comunidades, creando un ciclo de aprendizaje y beneficio mutuo. Isabela lo observó en silencio por un momento, su expresión indescifrable. «Interesante perspectiva», dijo finalmente. «Prepara un informe detallado sobre esa propuesta. Lo quiero en mi escritorio el viernes». Cuando se alejó, Patricia se acercó con una sonrisa. «Acabas de conseguir tu primera oportunidad real, chamaco. No la desperdicies». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Diego llegaba antes que nadie y se iba después de todos. Investigó, analizó datos, preparó gráficas y consultó con trabajadores sociales. Entretanto, observaba la dinámica de la oficina, especialmente a Isabela. Notó cómo ella siempre tenía una palabra amable para el personal de limpieza, cómo recordaba los nombres de los hijos de sus empleados, cómo su aparente frialdad escondía una preocupación genuina por el bienestar de su equipo. El jueves por la noche, mientras daba los últimos toques a su informe, recibió un mensaje de su madre. «Mijito, ¿todo bien? Hace días que llegas tardísimo. Don Ernesto me dice que te ve trabajando cuando hace su ronda nocturna. No te olvides de comer, por favor». Diego sonrió, tecleando una respuesta rápida. Levantó la vista y se sorprendió al ver que la oficina de Isabela seguía iluminada. Ella también estaba ahí, inclinada sobre su escritorio, su silueta recortada contra la luz de la ciudad nocturna. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través del cristal. Ella le dedicó un gesto casi imperceptible, una mezcla de reconocimiento y aprobación. Diego sintió que algo se removía en su interior, una sensación que no se atrevió a nombrar. Volvió a su informe con renovada energía. No era solo un documento, era su oportunidad de demostrar que merecía estar allí, que podía ser más que el chico pobre que llegó cubierto de barro a una entrevista. Era su chance de demostrar que los sueños, a veces, pueden más que las circunstancias. El viernes por la mañana, Diego encontró su escritorio cubierto de post-its de colores. Eran mensajes de apoyo de sus compañeros que habían notado su dedicación durante toda la semana. «Échale ganas, Diego.
Tu proyecto suena increíble. La jefa necesita ideas frescas como las tuyas. Se sentó, conmovido por este gesto inesperado. Patricia apareció a su lado con un café. Todos empezamos desde abajo, dijo, guiñándole un ojo. Pero no todos tienen esa chispa especial que tú tienes. La reunión es a las 10. ¿Estás listo? Diego asintió, aunque su estómago se había convertido en un nudo de nervios. Había pasado la noche anterior revisando cada detalle de su presentación, imaginando cada posible pregunta, preparando cada respuesta. A las 10 en punto, la sala de juntas se fue llenando con los ejecutivos de la empresa. Diego organizó sus documentos, conectó su laptop al proyector y esperó. Cuando Isabela entró, el ambiente cambió sutilmente. Se movía con la gracia natural de alguien acostumbrado al poder, pero había algo más en su presencia, algo que Diego no podía definir. «Adelante, señor Hernández», dijo ella, sentándose a la cabeza de la mesa. «Muéstrenos su propuesta». Diego respiró hondo y comenzó. A medida que explicaba su idea de integrar los diferentes programas sociales, notó cómo la atención de todos se intensificaba. Habló de costos y beneficios, de impacto social y sustentabilidad, de sueños y números que los respaldaban. Lo más valioso de este enfoque, concluyó, es que no estamos inventando nada nuevo. Solo estamos conectando los puntos, aprovechando recursos que ya tenemos, multiplicando el impacto de cada peso invertido. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego, las preguntas comenzaron a llover. Diego las respondió una a una, sorprendiéndose de su propia seguridad. Durante todo este tiempo, Isabela no había dicho una palabra, pero sus ojos no se habían apartado de él ni un momento. «Impresionante», dijo finalmente, «especialmente para alguien que lleva solo una semana en la empresa». Se levantó de su silla. «Quiero este proyecto en marcha para el próximo trimestre. Diego, tú estarás a cargo de la implementación». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿A cargo? Pero soy solo un auxiliar administrativo». «Eras un auxiliar administrativo», corrigió Isabela. «Ahora eres el coordinador del programa de integración comunitaria. ¡Felicidades!». La reunión se disolvió entre felicitaciones y palmadas en la espalda. Diego permaneció en su silla, aturdido, hasta que solo quedaron él e Isabela en la sala. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. Isabela, que estaba recogiendo sus cosas, se detuvo. «¿Sabes qué es lo más difícil de dirigir una empresa como esta?», respondió con otra pregunta. «No es manejar los números, ni enfrentar a la competencia. Es mantener el equilibrio entre el éxito comercial y el impacto social. La mayoría de la gente elige un lado. O se vuelven tiburones de los negocios, o idealistas sin sentido práctico». Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo ellos. «Tú ves ambos lados, Diego. Ves los números y ves a las personas. Ves el potencial y ves los obstáculos. Y lo más importante, ves soluciones donde otros ven problemas». Se giró para mirarlo. «Además», añadió con una sonrisa casi imperceptible, «sigues siendo el mismo chico que después de casi incendiar la cocina, se quedó toda la noche limpiando y al día siguiente presentó un plan detallado para mejorar la seguridad de la estufa». Algunas cosas no cambian. Diego sintió que el rubor subía por sus mejillas. Ese recuerdo. ¿Cómo podía ella recordar algo tan insignificante después de tantos años? «Gracias por la oportunidad», dijo levantándose. «No la desperdiciaré». «Lo sé», respondió ella simplemente. «Por cierto, hay una cena de beneficencia el próximo sábado. Como nuevo coordinador, se espera que asistas». Y con eso salió de la sala, dejando a Diego con una mezcla de emoción, nerviosismo y algo más. Algo que latía en su pecho como una promesa de que esto era solo el comienzo. El ascensor del centro comercial de Reforma se detuvo en el piso de las tiendas de ropa. Diego, acompañado por Patricia, salió con cierta aprensión. «No puedo permitirme nada de esto», murmuró mirando los escaparates de las boutiques de lujo. «No seas dramático».
respondió Patricia con una sonrisa maternal. La empresa tiene un presupuesto para esto. Es parte de tu nuevo puesto. Además, añadió con un guiño, tengo descuentos especiales en varias tiendas. Mientras recorrían las tiendas, Patricia le explicaba los códigos no escritos de las cenas de beneficencia. No es solo una cena, Diego. Es un evento social donde se tejen alianzas, se cierran tratos y se construyen o destruyen reputaciones. Necesitas verte impecable. En la tercera tienda encontraron el traje perfecto. Un smoking negro que, con algunos ajustes, parecía hecho a medida. Diego apenas se reconocía en el espejo. Ahora sí pareces un ejecutivo de Vega Soluciones Verdes, aprobó Patricia. Pero recuerda, la ropa es solo el envoltorio. Lo importante es lo que llevas dentro. De regreso en la oficina, Diego se sumergió en el trabajo. Su nuevo puesto implicaba responsabilidades que lo mantenían ocupado desde el amanecer hasta el anochecer. Sin embargo, no podía evitar notar que Isabela parecía más presente que antes. Se la encontraba en el pasillo, en la sala de café, siempre con una pregunta sobre el proyecto o un comentario perspicaz. El jueves por la tarde, mientras revisaba unos documentos en la sala de juntas, Isabela entró inesperadamente. ¿Tienes un momento?, preguntó cerrando la puerta tras ella. Diego asintió, intentando controlar los latidos de su corazón. Quería advertirte sobre algo, comenzó ella sentándose frente a él. En la cena del sábado estará presente el consejo directivo en pleno, y no todos están contentos con tu nombramiento. Me lo imaginaba, respondió Diego. He escuchado los rumores. ¿Qué rumores? Isabela se inclinó hacia adelante interesada. Que me diste el puesto por lástima, o por algún tipo de nostalgia por los viejos tiempos, o... Se detuvo, incómodo. ¿O qué? ¿O que hay algo más entre nosotros?, completó Diego, mirándola directamente a los ojos. Isabela mantuvo su mirada por un momento que pareció eterno. Luego, para sorpresa de Diego, soltó una pequeña risa. Siempre me ha fascinado cómo la gente necesita crear historias para explicar lo que no entiende, dijo. Es tan difícil creer que simplemente reconocí el talento cuando lo vi. Se levantó y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el atardecer de la Ciudad de México. Cuando Miguel y tú eran amigos, continuó, yo estaba en mi último año de universidad, obsesionada con probarle a mi padre que podía manejar la empresa mejor que cualquiera, tan concentrada en demostrar mi valor que me olvidé de vivir. Se giró para mirarlo. ¿Sabes qué me enseñaron tú y mi hermano ese verano? Diego negó con la cabeza. Que la vida no tiene que ser una batalla constante, que se puede ser exitoso sin perder la humanidad, que las mejores ideas nacen de la alegría, no del miedo. Se acercó de nuevo a la mesa y dejó un sobre frente a él. Esta es la lista de invitados del sábado, con notas sobre cada uno. Estúdiala, conoce a tus aliados y a tus no tan aliados. Cuando estaba a punto de salir, se detuvo. Y Diego, añadió sin voltearse, ese traje nuevo que Patricia me dijo que compraste, asegúrate de que sea azul marino, no negro. Combina mejor con mis joyas. Y con eso salió, dejando a Diego con 1000 preguntas en la mente y una sonrisa que no pudo contener. Tomó el sobre y lo abrió, encontrando no solo la lista prometida, sino también una nota manuscrita. La gente siempre hablará. Hagamos que tengan algo interesante de qué hablar. Y ve. El salón del Hotel St. Regis resplandecía con luces doradas. Diego ajustó por enésima vez su corbata de moño frente al espejo del lobby, respirando profundamente para calmar sus nervios. El traje azul marino que llevaba puesto, cambiado a última hora siguiendo la sugerencia de Isabela, le quedaba perfectamente. «Luces como si pertenecieras aquí», dijo una voz familiar. Don Ernesto, vestido con su uniforme de gala de portero, le sonreía desde la entrada. «Don Ernesto, ¿qué hace aquí? La señora Vega insistió en que yo fuera el portero principal esta noche», respondió el anciano con un brillo en los ojos. «Dijo que era importante tener caras amigas en momentos importantes».
Diego sintió una oleada de gratitud hacia Isabela. Incluso en los detalles más pequeños, ella pensaba en todo. Al entrar al salón principal, el contraste entre dos mundos se hizo más evidente que nunca. Empresarios, políticos y socialites conversaban en pequeños grupos, sus risas mezclándose con el sonido suave de la música de cámara. Diego reconoció varios rostros de la lista que Isabela le había dado. Carlos Montemayor, el crítico más vocal de su nombramiento. María Elena Rivas, la aliada más cercana de Isabela en el Consejo. Fernando Gutiérrez, el accionista mayoritario después de la familia Vega. Señor Hernández, lo saludó María Elena, acercándose con una copa de champán. Por fin conocemos al joven prodigio del que tanto habla Isabela. Por favor, llámeme Diego, respondió él, recordando las notas sobre ella. Sincera, directa, valora la autenticidad por encima del protocolo. Diego, entonces, sonrió ella. Cuéntame más sobre tu proyecto de integración comunitaria. He oído cosas fascinantes. Mientras explicaba su propuesta, Diego notó que más personas se acercaban para escuchar. Su nerviosismo inicial se fue disipando a medida que hablaba de lo que realmente le apasionaba. Y entonces la vio. Isabela entró al salón vistiendo un vestido largo color zafiro que parecía capturar y reflejar toda la luz de la habitación. Sus joyas, tal como había insinuado, complementaban perfectamente el azul del traje de Diego. No era una coincidencia, era un mensaje silencioso para todos los presentes. Estaban en el mismo equipo. Sus miradas se encontraron a través del salón y ella le dedicó una pequeña sonrisa antes de ser rodeada por un grupo de invitados. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Patricia, que acababa de unirse al grupo. «Pero lo más impresionante no es su apariencia, sino su mente. La he visto convertir empresas al borde de la quiebra en casos de éxito, solo porque vio potencial donde nadie más lo veía. Como lo hizo conmigo», murmuró Diego. «Exactamente», respondió Patricia. «Y por eso algunos la odian, porque ve más allá de las apariencias, más allá del dinero y los apellidos». La cena transcurrió entre conversaciones elaboradas y sutiles juegos de poder. Diego navegó por las aguas sociales con una habilidad que no sabía que tenía, recordando cada detalle de las notas de Isabela, adaptando su discurso según su interlocutor. Cerca de la medianoche, mientras la orquesta tocaba un vals, Isabela se acercó a su mesa. «¿Bailas?», preguntó simplemente. Diego se levantó, consciente de que todos los ojos estaban sobre ellos. «No muy bien», admitió mientras la tomaba de la mano. «Entonces déjame guiarte», respondió ella con una sonrisa. Como siempre, en la pista de baile, mientras se movían al compás de la música, el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. «Lo has hecho muy bien esta noche», murmuró ella. «Has impresionado a las personas correctas». «Tuve una buena maestra», respondió él, perdiéndose en sus ojos. «Tus notas fueron invaluables». «No me refiero a las notas», dijo ella suavemente. «Me refiero a tu autenticidad, tu pasión, tu...» Se detuvo, como si buscara la palabra correcta. «Tu luz». La música llegaba a su fin, pero ninguno de los dos parecía notarlo. «Isabela», susurró Diego, «¿qué estamos haciendo?». Ella lo miró con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que nunca había mostrado antes. «Estamos bailando, Diego», respondió. «Y por primera vez en mucho tiempo no estoy pensando en lo que dirán los demás». La mañana después de la gala, Diego llegó a la oficina para encontrar su rostro en la primera plana de El Financiero. La foto lo mostraba bailando con Isabela, sus figuras elegantemente entrelazadas bajo las luces del salón. El titular rezaba: «Romance en Vega, soluciones verdes, la heredera millonaria y el ejecutivo novato». «No les hagas caso», dijo Patricia, dejando una taza de café en su escritorio. «Los periódicos necesitan vender, y nada vende más que un cuento de Cenicienta moderno». Pero no era solo el periódico.
Los pasillos de la oficina zumbaban con murmullos y miradas furtivas. Las sonrisas cordiales de algunos ejecutivos se habían transformado en gestos fríos y distantes. A media mañana recibió un mensaje de texto de su madre. «Mijito, ¿hay algo que quieras contarme? Don Ernesto dice que anoche estuviste increíble en la fiesta». Antes de que pudiera responder, Carlos Montemayor apareció en su oficina sin anunciarse. «Hernández», su voz destilaba desdén, «el consejo quiere verte. Ahora». El camino hasta la sala de juntas fue el más largo de su vida. Dentro, el consejo directivo en pleno lo esperaba, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. «Señor Hernández», comenzó Fernando Gutiérrez, «estamos preocupados por ciertos acontecimientos recientes. Si se refieren a la foto del periódico», comenzó Diego. «No es solo la foto», interrumpió Montemayor. «Es todo este circo. Un don nadie ascendido a coordinador en una semana, invitado a eventos exclusivos, bailando con la CEO. ¿Qué sigue? ¿La boda del año? ¡Carlos!». La voz de María Elena cortó el aire como un látigo. «Eso es completamente inapropiado». «¿Inapropiado?». Montemayor se levantó, su rostro enrojecido. «¿Qué es inapropiado es que este oportunista esté manipulando a Isabela para escalar posiciones?» Diego sintió que la sangre le hervía. Se puso de pie lentamente. «Con todo respeto, señor Montemayor», su voz era tranquila pero firme, «si tiene dudas sobre mi capacidad profesional, le invito a revisar el proyecto que presenté la semana pasada. Si tiene preguntas sobre mi integridad, puede hablar con cualquiera de los empleados con los que he trabajado. Y si tiene comentarios sobre mi vida personal», hizo una pausa significativa, «le sugiero que se los guarde». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Fue roto por el sonido de la puerta abriéndose. Isabela entró, su presencia llenando el espacio como una tormenta contenida. «Me informaron de esta reunión improvisada», dijo, cada palabra cuidadosamente medida. «¿Alguien puede explicarme por qué mi coordinador de proyectos está siendo interrogado sin mi conocimiento?» «Isabela», comenzó Gutiérrez, «estamos preocupados por la imagen de la empresa». «¿La imagen de la empresa?», interrumpió ella. «¿Se refieren a la imagen de una empresa que promueve el talento sin importar su origen? ¿O la imagen de una empresa que permite que prejuicios personales interfieran con decisiones profesionales?». Se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre ella. «El señor Hernández fue contratado por su capacidad, promovido por sus méritos e invitado a la gala porque su posición lo requería. Si alguien tiene evidencia de lo contrario, que la presente ahora». Nadie habló. «Bien», continuó. «Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que dirigir y el señor Hernández tiene un proyecto que implementar». Salió de la sala con la misma autoridad con la que había entrado. Diego la siguió, consciente de las miradas que los seguían. En el pasillo, ella se detuvo. «Lo siento», dijo suavemente. «No debí ponerte en esta posición». «No te disculpes», respondió él. «No hicimos nada malo». «No, no lo hicimos», concordó ella, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. «Pero quizás deberíamos». Y con eso se alejó, dejando a Diego con el corazón latiendo furiosamente y la certeza de que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y acontecimientos. Diego se sumergió en su trabajo con renovada intensidad, determinado a demostrar que merecía su posición. Las primeras fases de su proyecto de integración comunitaria estaban mostrando resultados prometedores, y los equipos en terreno reportaban un entusiasmo creciente en las comunidades beneficiadas. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, Patricia entró con una expresión preocupada. «Tienes que ver esto», dijo, entregándole su tablet. Era un artículo en una revista de sociedad. «El cuento de hadas de los Vega. Historia de amor o estrategia empresarial».
El artículo especulaba sobre la verdadera naturaleza de su relación con Isabela, sugiriendo que todo podría ser una elaborada campaña de relaciones públicas para mejorar la imagen de la empresa. «Esto es ridículo», murmuró Diego. «Lo sé», respondió Patricia, «pero hay más». Deslizó el dedo por la pantalla, mostrando más artículos, fotografías de ellos en reuniones de trabajo, en el café de la esquina, saliendo del edificio. Cada momento casual había sido transformado en evidencia de un romance secreto. «La prensa rosa nos está siguiendo», concluyó Patricia, «y esto está afectando a los inversionistas. Las acciones bajaron 3 puntos esta mañana». Diego se dejó caer en su silla, abrumado. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, estaba siendo eclipsado por chismes y especulaciones. El intercomunicador sonó. Era Isabela. «¿Puedes venir a mi oficina?» Cuando entró, la encontró de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. El atardecer teñía el cielo de naranja y rosa, bañando la oficina en una luz cálida que contrastaba con la tensión en el ambiente. «¿Viste los artículos?», preguntó ella sin voltearse. «Sí», respondió él. «Patricia me los mostró». «El consejo está presionando», continuó Isabela. «Quieren que uno de los dos renuncie». Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? No pueden hacer eso. No hay nada entre nosotros que justifique». «¿No lo hay?» Isabela se giró para mirarlo, sus ojos brillantes con una emoción contenida. «¿De verdad no hay nada, Diego?» El silencio entre ellos se volvió espeso, cargado de palabras no dichas y sentimientos apenas contenidos. «Sabes que no es tan simple», respondió él finalmente. «Tu posición, la empresa, mi trabajo». «Mi hermano me llamó esta mañana», interrumpió ella. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo: «Por primera vez en años, suenas feliz cuando hablas de la empresa». Se acercó a él. «Y tiene razón. Desde que llegaste, todo es diferente». «Isabela». «No, déjame terminar». Su voz era suave pero firme. «Toda mi vida he sido la heredera Vega, la CEO perfecta, la mujer de hielo, tomando decisiones basadas en números y estrategias. Pero contigo», se detuvo buscando las palabras, «contigo recuerdo a la chica que solía ser, la que reía con las quesadillas quemadas y soñaba con cambiar el mundo». Diego dio un paso hacia ella, pero se detuvo. El espacio entre ellos parecía electrificado. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó suavemente. Isabela sonrió, una sonrisa triste y hermosa. «Esa es la pregunta del millón, ¿no?». Se acercó a su escritorio y tomó un folder. «Aquí hay 2 documentos. Uno es tu renuncia, con una generosa indemnización y cartas de recomendación que te abrirán puertas en cualquier empresa. El otro», hizo una pausa, «el otro es mi renuncia como CEO». «¿Qué? No, no puedes renunciar a todo por amor», completó ella, la palabra flotando entre ellos como una mariposa. «¿Por qué no? ¿No es eso lo que la gente hace en las historias?». «Pero esta no es una historia», respondió Diego, su corazón latiendo furiosamente. «Es la vida real, tu empresa, tu legado». «Mi prisión», corrigió ella suavemente. «A veces me pregunto si todo esto», gesticuló hacia la oficina, la vista, el imperio corporativo, «vale la felicidad que sacrificamos por mantenerlo». Diego pasó la noche en vela, sentado en el pequeño balcón de su departamento en la colonia Doctores. Desde allí podía ver las luces de Polanco brillando en la distancia, como un recordatorio constante del mundo al que ahora pertenecía, o del que tendría que alejarse. El sonido de la ciudad nunca cesaba, vendedores ambulantes preparándose para el día, el claxon ocasional de un auto, las conversaciones distantes de los vecinos madrugadores. Este era su mundo, el mundo real, tan diferente de las oficinas de cristal y las galas de beneficencia. Su teléfono vibró, un mensaje de don Ernesto. «Mijito, ¿tienes tiempo para un café con este viejo antes de ir a la oficina?». Media hora después,
Estaban sentados en el pequeño café de la esquina donde don Ernesto compraba su pan dulce todas las mañanas. «Te ves terrible», comentó el anciano, empujando un plato con conchas hacia él. «Come algo, don Ernesto». Diego dudó. ¿Cómo supo que funcionaría? Lo de recomendarme para el trabajo. El anciano sonrió, sus ojos arrugados brillando con sabiduría. «Porque conozco a las personas, mijito. He visto ejecutivos ir y venir durante 20 años. He visto el brillo del dinero cegar a la gente buena y he visto a otros mantener su luz a pesar de todo». Hizo una pausa para tomar un sorbo de café. «Tú e Isabela tienen la misma luz, pero ahora todo está complicado. El consejo, la prensa, las expectativas». «¿Y qué?», interrumpió don Ernesto. «¿Desde cuándo los problemas son más grandes que los sueños? Cuando llegaste cubierto de lodo a esa entrevista, ¿te rendiste?». Diego negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué te rindes ahora?». «No es tan simple. Al contrario, es muy simple». Don Ernesto se inclinó hacia adelante. «La vida no es elegir entre dos males, es crear una tercera opción». Esas palabras resonaron en la mente de Diego durante todo el camino a la oficina. Una tercera opción. ¿Pero cuál? En su escritorio encontró un sobre. Dentro había una nota manuscrita de Isabela. «Te espero en la azotea a la hora del almuerzo. Necesitamos hablar». Las horas hasta el mediodía pasaron con una lentitud tortuosa. Diego revisó informes, atendió llamadas, pero su mente estaba en otra parte. Repasaba cada momento desde su llegada a Vega Soluciones Verdes, cada decisión, cada conversación. Cuando finalmente subió a la azotea, el cielo de la Ciudad de México estaba excepcionalmente claro. Isabela ya estaba allí, su cabello moviéndose suavemente con la brisa. «Pensé toda la noche en esto», dijo ella sin voltearse. «En nosotros, en la empresa, en el futuro». «Yo también», respondió Diego, acercándose. «Y creo que tengo una idea». Ahora sí, ella se giró, curiosa. «¿Una idea? Una tercera opción», dijo él, su voz ganando confianza. «No tenemos que elegir entre la empresa y nosotros. No tenemos que sacrificar un sueño por otro». Sacó de su maletín una carpeta llena de documentos. «He estado revisando la estructura corporativa de Vega Soluciones Verdes. La empresa tiene potencial para ser mucho más que una corporación tradicional. Podríamos transformarla», completó ella, comenzando a entender. «Cambiar la estructura desde adentro». «Exactamente. Un nuevo modelo de negocio, más transparente, más inclusivo, donde el impacto social no sea solo una estrategia de marketing, sino el corazón de la empresa». Los ojos de Isabela brillaron con entusiasmo mientras revisaba los documentos. «El consejo nunca lo aceptará». «No necesitamos que lo acepten», respondió Diego. «Necesitamos que vean los resultados. Mi proyecto de integración comunitaria ya está mostrando números positivos. Imagina lo que podríamos hacer a mayor escala». Se acercó más a ella, tomando su mano. «No tenemos que renunciar a nada, Isabela. Podemos crear algo nuevo, algo mejor, juntos». Ella lo miró, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. «Siempre ves soluciones donde otros ven problemas, ¿verdad? Aprendí de la mejor», respondió él, apretando suavemente su mano. La sala de juntas nunca había estado tan llena. Miembros del consejo, ejecutivos, accionistas e incluso algunos empleados se acomodaban en las sillas y contra las paredes. El rumor de que algo grande estaba por suceder se había esparcido como fuego por la empresa. Isabela estaba de pie junto a la pantalla de presentación, su presencia tan imponente como siempre, pero había algo diferente en ella, una calidez, una energía que muchos no habían visto antes. «Les agradezco a todos por estar aquí», comenzó. «Hoy no solo vamos a discutir el futuro de Vega Soluciones Verdes, vamos a redefinirlo». Hizo un gesto hacia Diego, que se levantó y se colocó a su lado. Los murmullos en la sala aumentaron. «El señor Hernández y yo hemos desarrollado una propuesta de reestructuración completa de la empresa», continuó Isabela. «Una que no solo mantendrá nuestra rentabilidad, sino que la aumentará
mientras maximizamos nuestro impacto social. Diego tomó el control remoto y comenzó la presentación. Gráficos, proyecciones y estudios de caso llenaron la pantalla. El proyecto piloto de integración comunitaria ha demostrado algo crucial, explicó. Cuando una empresa invierte genuinamente en su comunidad, la comunidad invierte en la empresa, no solo económicamente, sino con lealtad, innovación y compromiso. Las siguientes 2 horas fueron una danza perfectamente coordinada entre Diego e Isabela. Mientras él presentaba datos y proyecciones, ella traducía esa información en visión y estrategia. Donde él mostraba el impacto en las comunidades, ella revelaba las oportunidades de mercado. Imaginen, dijo Isabela, una empresa donde cada proyecto genere 3 tipos de retorno: financiero, social y ambiental, donde nuestros accionistas no solo midan su éxito en dividendos, sino en vidas mejoradas y comunidades transformadas. Carlos Montemayor se levantó, su expresión menos hostil que de costumbre. Los números son impresionantes, lo admito, pero ¿qué garantía tenemos de que esto no es solo...? Miró significativamente a Diego. ¿Una distracción emocional? Excelente pregunta, respondió Diego, sorprendiendo a todos con su calma. Por eso proponemos un periodo de prueba de 6 meses. Si no alcanzamos los objetivos establecidos, tanto financieros como sociales, presentaré mi renuncia inmediata. Un silencio cayó sobre la sala. Isabela lo miró sorprendida. Esto no era parte del plan. ¿Y yo?, añadió ella recuperándose rápidamente, me comprometo a seguir exclusivamente las recomendaciones del Consejo en adelante si fallamos. María Elena Rivas se puso de pie. Como miembro del Consejo, debo admitir que inicialmente tenía mis dudas sobre el señor Hernández, pero lo que veo aquí no es solo un plan de negocios brillante. Veo el futuro de las empresas en México. Se giró hacia sus colegas. Si no nos adaptamos, nos quedaremos atrás. Fernando Gutiérrez, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Propongo que sometamos esto a votación. Pero antes, tengo una pregunta para ambos. Su mirada se movió entre Isabela y Diego. ¿Están dispuestos a poner su relación personal en pausa durante el periodo de prueba? ¿A demostrar que esto es puramente profesional? Diego sintió que el corazón se le detenía. Miró a Isabela, quien mantenía su expresión serena. «Señor Gutiérrez», respondió ella, «con todo respeto, la pregunta no es si tenemos una relación personal. La pregunta es si tenemos la capacidad de transformar esta empresa en algo extraordinario». Y la respuesta es sí. Se acercó a la mesa del consejo, su voz firme y clara. No les pido que confíen en nuestros corazones, les pido que confíen en nuestras mentes, en nuestra visión y en nuestra capacidad probada de obtener resultados. La votación fue tensa. Manos se levantaron una a una. Patricia, desde su lugar en el fondo de la sala, llevaba la cuenta en silencio. Cuando el último voto fue contado, una sonrisa se dibujó en su rostro. «La propuesta ha sido aprobada», anunció, «por mayoría de 2/3. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. La oficina se transformó en un laboratorio de innovación social, donde cada proyecto era evaluado no solo por su rentabilidad, sino por su impacto en la comunidad. Diego e Isabela mantenían una distancia profesional en público, pero su sincronización era innegable. Donde uno comenzaba una idea, el otro la completaba. Cuando uno encontraba un obstáculo, el otro ya estaba trabajando en la solución. Una mañana, mientras revisaban los avances en la sala de juntas, Patricia entró con noticias emocionantes. «¡Lo logramos!», exclamó, agitando una revista. «Forbes México nos nombró Empresa del Año en Innovación Social». El artículo destacaba la transformación de Vega Soluciones Verdes, citando su modelo único de negocio, que combinaba rentabilidad con impacto social medible. Las acciones de la empresa habían subido un 40% en 4 meses. «Esto merece una celebración», sugirió Patricia, mirando significativamente a Isabela y Diego. «Tienes razón»,
respondió Isabela. Una celebración para todo el equipo. Han trabajado incansablemente. Esa tarde, la azotea del edificio se transformó en un espacio de festejo. Empleados de todos los niveles compartían comida, bebidas y risas. La antigua división entre ejecutivos y personal de apoyo se había difuminado gradualmente bajo el nuevo modelo de gestión. Diego encontró a don Ernesto junto a la barandilla, contemplando la ciudad. «¿Qué piensa, don Ernesto? ¿Valió la pena el riesgo de recomendarme?» El anciano sonrió. «Mijito, yo no tomé ningún riesgo. Solo vi lo que era evidente. Dos almas que necesitaban encontrarse para crear algo extraordinario». En ese momento, Isabela se acercó a ellos. «Don Ernesto, ¿me permite robarle a Diego un momento?» «Por supuesto, jefa», respondió el anciano con un guiño. «Yo ya me iba a buscar más de esos tamalitos que trajo doña Patricia». Cuando quedaron solos, Isabela sacó un sobre de su bolso. «Llegó esta mañana», dijo entregándoselo a Diego. «Es de la Universidad de Stanford». Diego abrió el sobre con manos temblorosas. Era una invitación para presentar el modelo de Vega Soluciones Verdes en una conferencia internacional sobre empresas socialmente responsables. ¿Quieren que expliquemos cómo transformamos una corporación tradicional en un modelo de negocio social sin sacrificar rentabilidad?, explicó Isabela. «¿Quieren que los dos presentemos?» «¿Los dos?» «Como debería ser», respondió ella con una sonrisa suave. «¿Sabes? Estos meses de distancia profesional me han hecho darme cuenta de algo». «¿De qué?» «De que no importa cuánto intentemos mantener las apariencias, lo que tenemos es más fuerte que cualquier protocolo corporativo. Está en cada proyecto que desarrollamos juntos, en cada problema que resolvemos, en cada vida que transformamos». Se acercó un poco más a él, sus ojos brillando con determinación. «El período de prueba termina en 2 semanas», continuó. «Los números son excelentes, el impacto social es innegable y la reputación de la empresa nunca ha estado mejor». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Diego, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Estoy sugiriendo que es hora de dejar de pretender, de mostrarle al mundo que el éxito empresarial y la autenticidad personal no son mutuamente excluyentes». Tomó su mano discretamente. «¿Qué dices? ¿Listo para otro tipo de transformación?». Diego miró sus manos entrelazadas, luego a la ciudad que se extendía ante ellos y finalmente a los ojos de Isabela. «Contigo», respondió. «Estoy listo para cualquier transformación». En la distancia, las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre la Ciudad de México, como testigos silenciosos de un momento que marcaría el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. La reunión final del período de prueba llegó en una mañana soleada de primavera. El consejo directivo se reunió en pleno para evaluar los resultados de los últimos 6 meses. Los números hablaban por sí mismos. Un aumento del 40% en el valor de las acciones, expansión a 3 nuevos mercados, implementación exitosa de proyectos sociales en 20 comunidades y un índice de satisfacción laboral que había alcanzado niveles históricos. Fernando Gutiérrez, quien había sido uno de los más escépticos, fue el primero en tomar la palabra. «Señores», comenzó ajustándose las gafas, «creo que hablo por todos cuando digo que los resultados superan nuestras expectativas más optimistas». Carlos Montemayor, sorprendentemente, asintió. «Debo admitir», dijo mirando a Diego, «que me equivoqué en mi juicio inicial. Este no es solo un experimento exitoso, es un nuevo paradigma empresarial». María Elena Rivas sonrió. «La pregunta ahora no es si continuamos con este modelo, sino cómo lo expandimos». Isabela y Diego intercambiaron una mirada rápida antes de que ella se pusiera de pie. «Antes de discutir la expansión», comenzó, «hay algo que necesito aclarar ante el Consejo». Un silencio expectante llenó la sala. «Durante estos 6 meses, Diego y yo hemos mantenido una estricta relación profesional por respeto a las preocupaciones del Consejo. Pero si vamos a hablar de transparencia empresarial y autenticidad en nuestros valores, debemos comenzar por nosotros mismos.
Se acercó a Diego, quien se levantó para pararse junto a ella. Sí, existe una conexión personal entre nosotros, continuó. Una conexión que, lejos de comprometer nuestro juicio profesional, lo ha enriquecido. Nuestras diferencias de origen y perspectiva no son una debilidad, son nuestra mayor fortaleza. Diego tomó la palabra. Lo que hemos logrado estos meses no es producto de mantener las apariencias, sino de unir diferentes visiones del mundo, de combinar la experiencia corporativa con la realidad de las calles, de mezclar el poder del capital con la fuerza de la comunidad. Patricia, desde su lugar, notó cómo varios miembros del consejo asentían suavemente. La invitación de Stanford para presentar nuestro modelo de negocio, añadió Isabela, no es solo un reconocimiento a nuestros resultados financieros. Es un reconocimiento a nuestra capacidad de romper paradigmas, de demostrar que el éxito empresarial y la autenticidad personal pueden coexistir. Fernando Gutiérrez se levantó lentamente. Isabela, te conozco desde que eras una niña. Vi cómo transformaste la empresa que tu padre construyó, y ahora, miró a Diego, veo cómo la estás elevando a nuevas alturas, no a pesar de seguir tu corazón, sino gracias a ello. María Elena fue la siguiente en hablar. Propongo una votación, no solo para aprobar definitivamente el nuevo modelo de negocio, sino para eliminar cualquier restricción sobre las relaciones personales entre ejecutivos, siempre que mantengan su excelencia profesional demostrada. Los votos fueron unánimes. Cuando la reunión terminó, los miembros del consejo se acercaron uno a uno para felicitarlos. Incluso Carlos Montemayor, con una sonrisa resignada, estrechó la mano de Diego. Supongo, dijo, que algunas tradiciones están hechas para ser rotas. En el pasillo, mientras los ejecutivos se dispersaban, Patricia se acercó a ellos con lágrimas de alegría en los ojos. ¿Saben?, dijo, abrazándolos a ambos. Don Ernesto tenía razón desde el principio. A veces, el destino sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Diego e Isabela se miraron, sus manos encontrándose discretamente. No fue solo el destino, dijo Diego suavemente. Fue el valor de creer que las cosas pueden ser diferentes. Y la voluntad de luchar por ello, completó Isabela, su sonrisa iluminando toda la escena. 6 meses después de la votación del consejo, Diego estaba de nuevo frente al edificio de Vega Soluciones Verdes, pero esta vez no como el joven cubierto de barro que llegaba a una entrevista. Ahora era el director de Impacto Social y estaba esperando a un grupo de estudiantes de una escuela pública de Iztapalapa. ¿Nervioso?, preguntó Patricia, ajustando su gafete de visitante. Un poco, admitió él. Es la primera vez que hacemos esto. El programa Futuros Líderes había sido su idea. Traer estudiantes de escuelas públicas para mostrarles que el mundo corporativo no era un castillo inaccesible, que sus sueños podían ser tan altos como los rascacielos que contemplaban. Don Ernesto, quien había insistido en estar presente ese día, a pesar de ser su día libre, fue el primero en ver el autobús escolar. «Ahí vienen tus chamaquitos», sonrió, sus ojos brillando con orgullo paternal. Los estudiantes bajaron del autobús con una mezcla de asombro y nerviosismo. Diego reconoció en sus rostros la misma expresión que él había tenido meses atrás. «Bienvenidos a Vega Soluciones Verdes», los saludó. «Mi nombre es Diego Hernández, y hace menos de un año estaba exactamente donde están ustedes ahora, mirando este edificio y preguntándome si había lugar aquí para alguien como yo». Los chicos lo miraron con interés renovado. «¿Es cierto que llegó tarde a su entrevista?», preguntó una niña. «¿Y que estaba todo mojado?». Diego rió. «Veo que han leído los periódicos». «Sí, es cierto. ¿Y saben qué más es cierto? Que ese día aprendí que a veces nuestros mayores obstáculos se convierten en nuestras mejores oportunidades». Mientras guiaba al grupo por el edificio, contando su historia y respondiendo preguntas, notó que Isabela los observaba desde el lobby. Ella le guiñó un ojo antes de acercarse al grupo.
Buenos días, jóvenes, saludó. Soy Isabela Vega y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos aquí tienen un sueño que alguien les dijo que era imposible? Varias manos se levantaron tímidamente. Perfecto, sonrió ella. Esos son los mejores sueños, los que te hacen luchar más fuerte, pensar más grande, ser más valiente. Una niña levantó la mano. Señora Vega, ¿es verdad que se enamoró del señor Diego cuando lo vio todo sucio en la entrevista? Las risitas nerviosas de los estudiantes se mezclaron con la risa cristalina de Isabela. Me enamoré de su determinación, respondió, mirando a Diego con ternura. De su capacidad de ver más allá de las circunstancias, de su valentía para soñar en grande. Patricia, que estaba tomando fotos del evento, capturó ese momento. Diego e Isabela, rodeados de jóvenes soñadores, en el mismo lobby donde todo había comenzado. Más tarde, mientras los estudiantes disfrutaban de un almuerzo en la cafetería de la empresa, don Ernesto se acercó a la pareja. ¿Saben? Cuando le conseguí esa entrevista a Diego, tenía el presentimiento de que algo especial iba a pasar, dijo el anciano. Pero esto, gesticuló hacia los estudiantes, esto es más de lo que imaginé. Es solo el comienzo, respondió Diego. Cada uno de esos chicos tiene el potencial de transformar su realidad, igual que yo tuve la oportunidad de transformar la mía, gracias a un portero sabio que vio más allá de las apariencias, añadió Isabela, tomando la mano de Diego. Don Ernesto sonrió, sus ojos humedeciéndose ligeramente. No, mijitos, yo solo abrí una puerta. Ustedes construyeron el puente. Mientras observaban a los estudiantes, algunos de ellos ya soñando en voz alta sobre su futuro en la empresa, Diego e Isabela intercambiaron una mirada cómplice. El círculo se había completado, de aquel joven cubierto de barro a este momento de inspiración para una nueva generación, y en sus corazones sabían que esto era solo el principio de una historia mucho más grande. Un año exacto después de aquella lluviosa mañana, Diego e Isabela estaban de nuevo en la azotea del edificio. El sol comenzaba a asomarse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. ¿Puedes creer que todo comenzó con un traje embarrado?, preguntó Isabela, recargada en la barandilla. Diego sonrió, recordando, y con una CEO que vio más allá del barro. El último año había sido extraordinario. Vega Soluciones Verdes se había convertido en un modelo a seguir en el mundo empresarial. Su presentación en Stanford había inspirado a otras corporaciones a repensar sus modelos de negocio. El programa Futuros Líderes se había expandido a 50 escuelas, y 3 de los estudiantes de la primera generación ya habían comenzado sus prácticas profesionales en la empresa. Recibí una carta de Miguel esta mañana, comentó Isabela. Dice que vendrá el mes que viene. Quiere ver por sí mismo cómo transformamos la empresa. ¿Crees que aprobará los cambios? ¿Bromeas?, rió ella. Está emocionado. Dice que por fin la empresa se parece a lo que siempre soñó que podía ser. En ese momento, la puerta de la azotea se abrió. Era Patricia, seguida por don Ernesto. «Perdón por interrumpir», dijo Patricia con una sonrisa cómplice, «pero tienen visitas esperando en el lobby». «¿Visitas?», preguntó Diego. «No recuerdo ninguna reunión programada para hoy». «Oh, estas no son visitas de negocios», respondió don Ernesto. «Son más bien familia». Bajaron al lobby para encontrar a la madre de Diego y a varios vecinos de la colonia Doctores, todos vestidos elegantemente. «¡Sorpresa!», exclamó la señora Hernández, abrazando a su hijo. «No podíamos dejar pasar este día sin celebrarlo». «¿Este día?», Diego miró confundido a Isabela, quien sonreía misteriosamente. «El aniversario del día que llegaste tarde a tu entrevista», explicó ella. «El día que cambió nuestras vidas». Patricia apareció con una bandeja de champán mientras más empleados comenzaban a reunirse en el lobby. «Por cierto», añadió Isabela tomando la mano de Diego, «aproveché para organizar algo más». Carlos Montemayor se adelantó sosteniendo un documento.
Como presidente del Consejo Directivo, anunció formalmente, tengo el placer de anunciar la creación de la Fundación Vega Hernández para la Educación y el Emprendimiento Social. Un fondo dedicado a apoyar a jóvenes de comunidades marginadas que sueñan con transformar su realidad. Diego miró a Isabela sorprendido. ¿Cuándo? Ha estado en planeación desde hace meses, respondió ella. Todos ayudaron a mantener el secreto, incluso yo, intervino don Ernesto con orgullo. Después de todo, soy experto en abrir puertas para quienes las merecen. La madre de Diego, con lágrimas en los ojos, abrazó a Isabela. Gracias por ver lo que yo siempre vi en mi hijo, susurró. Gracias a usted, respondió Isabela, por criarlo para ser el hombre que es. Diego observó la escena con el corazón lleno. Su madre y la mujer que amaba abrazadas, sus vecinos mezclándose con ejecutivos, don Ernesto riendo con miembros del consejo. Dos mundos que alguna vez parecieron irreconciliables, ahora unidos en una visión común. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela regresando a su lado. En que a veces las mejores historias comienzan con un desastre, respondió él tomando su mano. Y en que a veces el destino sabe exactamente lo que hace. Incluso cuando implica arruinar un traje antes de una entrevista importante, especialmente entonces, sonrió él. El sol de la mañana entraba por los ventanales del lobby, iluminando a todos los presentes, la familia que habían construido, el puente entre dos mundos que habían tendido, el futuro que habían imaginado y ahora estaban creando. Y mientras Diego e Isabela compartían una mirada cómplice, ambos supieron que esta no era la conclusión de su historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribirían juntos, página a página, sueño a sueño, transformando no solo sus vidas, sino las de todos aquellos que se atrevieran a soñar en grande.